Una risa cruel rompió la calma del jardín, rebotando entre las paredes de mármol antiguo y las estatuas centenarias que adornaban la majestuosa mansión de los Santoro. No era una risa alegre, sino un eco gélido de burla, dirigido sin disimulo a don Alejandro, quien, postrado en su silla de ruedas de ébano y cuero, simulaba una parálisis que solo él y su conciencia conocían. Elena Torres, con sus 28 años y el uniforme impoluto, continuaba su labor con una devoción que desbordaba la mera obligación. Sus manos firmes ajustaban la manta sobre las piernas inmóviles del patrón, mientras sus ojos, llenos de genuina compasión, evitaban el cruel espectáculo de Catalina del Valle. Aquella mañana, la opulencia de Madrid se revelaba en su más cruda desigualdad, tejiendo el tapiz de un drama que apenas comenzaba a desvelarse y que prometía cambiar vidas para siempre. El sol de la mañana, que se filtraba entre los setos perfectamente podados, iluminaba el rostro cincelado de don Alejandro, mostrando la tensión apenas disimulada bajo su expresión inerte. La risa de Catalina resonaba de nuevo, esta vez acompañada de un comentario despectivo sobre la invalidez de su prometido, pronunciado lo suficientemente alto para que Elena lo escuchara. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven, no por miedo, sino por la vergüenza ajena que sentía ante tanta crueldad desmedida. Este incidente, tan íntimo como público en la esfera de la mansión, se clavó en el corazón de Alejandro como una estaca helada, confirmando sus peores sospechas sobre la mujer que decía amarlo y marcando el inicio de un plan secreto que cambiaría todo. Elena, con la discreción que la caracterizaba, se inclinó para ofrecerle a don Alejandro un vaso de agua fresca con unas hojas de menta del propio jardín, su mano rozando apenas la de él. En ese contacto fugaz no hubo pretensión, solo la naturalidad de quien cuida sin esperar nada a cambio, un bálsamo para el alma de Alejandro. La joven empleada, cuya dignidad era su armadura más fuerte, se mantenía erguida, demostrando que la verdadera nobleza no se mide por la fortuna ni el abolengo, sino por la pureza de espíritu. Catalina, ajena a la profundidad de aquel momento, se alejó con un gesto altivo, su figura estilizada desapareciendo tras un arco de rosas, dejando una estela de perfume caro y desprecio palpable. Inútil, había murmurado Catalina antes de irse, creyendo que sus palabras no serían oídas por nadie más que por las flores. Pero Alejandro, con su oído agudizado por la farsa de su parálisis, lo había escuchado todo, cada sílaba cargada de veneno. La máscara de indiferencia en su rostro era casi perfecta, pero por dentro, un torbellino de emociones comenzaba a agitarse. No era el primer desplante, ni la primera burla, pero la presencia de Elena, su compasión silenciosa, hacía que el contraste fuera insoportablemente claro. El amor de Catalina era una patraña grotesca, una actuación mal ensayada para asegurar un futuro, de lujos que nunca había trabajado. Don Alejandro cerró los ojos un instante, y en esa oscuridad, la imagen de Elena, su rostro sereno y sus manos trabajadoras, se proyectó con una claridad deslumbrante. Fingía una parálisis, sí, pero era el corazón de Catalina el que realmente estaba petrificado, incapaz de sentir empatía o verdadero afecto. En ese momento de dolorosa revelación, una nueva esperanza, frágil como la escarcha matutina, comenzó a germinar en su interior. La idea de un plan para desenmascarar a Catalina, que antes era una mera conjetura, ahora tomaba forma concreta y urgente. No podía seguir viviendo en esa mentira, ni permitir que la maldad de una mujer consumiera el resto de su vida. Elena observaba a don Alejandro, intuyendo la profunda tristeza que lo embargaba, aunque no comprendía su origen exacto. Para ella, el mundo se dividía en aquellos que mostraban bondad y aquellos que no, y la actitud de Catalina la dejaba perpleja. Su corazón puro, su mayor fortaleza, era también su mayor debilidad, pues le impedía concebir la malicia sin un atisbo de incredulidad. Mientras retiraba la taza de café vacía y ordenaba los periódicos sobre la mesa auxiliar, sus movimientos eran un bálsamo de orden y serenidad en medio del caos emocional que emanaba de la figura del millonario. Su vida era sencilla, dedicada a su trabajo y a la esperanza de un porvenir digno para su pequeña familia. El sol ascendía, proyectando sombras más definidas en el jardín. Don Alejandro abrió
los ojos y fijó su mirada en Elena, no con la indiferencia de un patrón, sino con una curiosidad renovada, una chispa que antes no existía. Vio más allá del uniforme. Reconoció la bondad genuina en cada uno de sus gestos, en la suavidad con la que organizaba su espacio. Era una conexión inesperada, un hilo invisible que unía la opulencia de su vida con la humildad sincera de la joven. Esta mujer, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el ancla de su resurgimiento, la prueba viviente de que aún existía la pureza en un mundo corrompido por la avaricia. ¿Necesita algo más, señor Santoro?, preguntó Elena con voz dulce, sin atreverse a invadir su espacio con preguntas. La respuesta de Alejandro fue un sutil movimiento de cabeza, casi imperceptible, pero cargado de un significado oculto. No quería nada más de ella en ese instante, pero lo quería todo de la vida que prometía revelarle. Catalina, por su parte, regresó al salón, su voz resonando en los pasillos de mármol, hablando por teléfono sobre sus planes de boda y la inminente herencia, completamente ajena a la transformación que se estaba gestando en el jardín. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Elena sintió la distancia emocional de Alejandro, una barrera que ella, con su sensibilidad, respetaba profundamente. Siempre había creído que el trabajo debía ser un santuario de profesionalismo, donde las emociones personales no tuvieran cabida. Sin embargo, algo en la mirada de Alejandro esta mañana era diferente. Más allá del dolor que cualquier persona sentiría ante el desprecio, había una melancolía que la invitaba a la compasión, pero también una fortaleza oculta, un fuego que parecía arder bajo las cenizas de su aparente fragilidad. La joven continuó con sus tareas, dejando la mesa impecable, pero sus pensamientos giraban en torno a la complejidad de la vida en aquella mansión dorada. Don Alejandro, con una lucidez que desafiaba su inmovilidad, empezó a trazar mentalmente los primeros pasos de su plan. La recuperación, que hasta entonces había sido una posibilidad lejana, ahora era una necesidad imperiosa. Necesitaba recuperar el control, no solo de su cuerpo, sino de su destino y de su dignidad. La farsa de la parálisis, concebida para exponer la avaricia, ahora se convertiría en el escenario de su resurgimiento. Elena era, sin quererlo, la catalizadora de este cambio radical. Su presencia, su amabilidad incondicional, le mostraba que aún valía la pena luchar por la verdad y por un amor que no estuviera contaminado por el interés. La mansión, con sus techos altos y sus amplios salones, era un monumento a la riqueza, un escenario donde los dramas humanos se magnificaban bajo la luz de los candelabros de cristal. Catalina del Valle, con su belleza gélida, era la reina de aquel castillo de apariencias, utilizando su apellido y su habilidad para manipular la imagen pública como armas infalibles. Para ella, Elena era solo una sombra en los pasillos, un objeto prescindible en el gran tablero de ajedrez de su ambición. La joven empleada, en cambio, veía en cada pieza de mobiliario y en cada flor del jardín la historia de un mundo al que no pertenecía, pero que, paradójicamente, la acogía. La presencia de Elena en la vida de don Alejandro se volvió un pequeño faro de autenticidad en un mar de falsedad. Él, con su aguda capacidad de observación, notó cómo la joven trataba a los demás empleados con la misma gentileza, cómo su sonrisa era siempre sincera y cómo su mirada nunca rehuía la de nadie, sin importar su posición. Era un alma pura, y Alejandro sentía una necesidad creciente de protegerla de la maldad que acechaba en cada rincón de la mansión, especialmente de la que emanaba de Catalina. La pregunta resonaba en su mente: ¿podría una mujer tan sencilla ser la clave para desmantelar una farsa tan elaborada? Mientras Catalina planificaba su próxima aparición en sociedad, ajena a los profundos cambios que se gestaban bajo el velo de la mansión, Elena se dedicaba a sus quehaceres con la misma meticulosidad de siempre. Pulía los objetos de plata, ordenaba la biblioteca, cada tarea una meditación silenciosa sobre la vida. Su existencia, tejida de sencillez y esfuerzo, contrastaba de forma brutal con el lujo desmedido que la rodeaba. Nunca se sintió pequeña o insignificante. Su dignidad era un escudo que la protegía de cualquier menosprecio, aunque la vulnerabilidad de su corazón ante la malicia ajena la dejara expuesta en ocasiones. Don Alejandro comenzó a dar pequeñas señales de su incipiente recuperación a sus terapeutas de confianza, pidiendo discreción absoluta.
Su plan necesitaba tiempo, paciencia y una ejecución impecable. Quería que Catalina se sintiera completamente segura de su posición, para que la caída fuera más estrepitosa. La imagen de Elena, su bondad desinteresada, se convirtió en su motivación más profunda. No solo quería desenmascarar a Catalina por sí mismo, sino para asegurar que ninguna otra alma inocente, como la de Elena, pudiera ser víctima de su veneno. La sombra de Catalina, sin embargo, ya empezaba a proyectarse sobre Elena. La prometida de Alejandro no era ciega a la creciente atención que el millonario dedicaba a la empleada, y su corazón, petrificado por la envidia y el cálculo, ya empezaba a incubar planes para deshacerse de esa molesta presencia. Rumores sutiles, miradas de desdén, pequeños gestos de autoridad. Catalina comenzaba a tejer su propia red de intrigas, ignorando que, al hacerlo, solo empujaba a Alejandro más cerca de su inesperada aliada. ¿Podría la pureza de Elena resistir la oscuridad que se cernía sobre ella? Elena, ajena a las intrigas que se tejían a sus espaldas, se permitía soñar despierta con un futuro donde su familia tuviera una vida más cómoda, donde la educación de sus hermanos pequeños no fuera una preocupación constante. Sus esperanzas eran simples, arraigadas en el amor y el trabajo duro. No ambicionaba los lujos de la mansión, solo la tranquilidad y la dignidad. Pero lo que no sabía es que su propia bondad estaba a punto de convertirla en un peón involuntario en un juego de poder mucho más grande, un juego que la expondría a la crueldad y al mismo tiempo la llevaría hacia un destino impensable. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la mansión en un silencio pesado, solo interrumpido por el canto lejano de algún pájaro nocturno. Alejandro, desde su habitación, contemplaba las luces de la ciudad, reflexionando sobre la audacia de su plan. Sabía que se enfrentaba a una mujer implacable, pero la visión de Elena, su corazón inmaculado, le daba la fuerza necesaria. Esta era su última oportunidad de encontrar la verdad, de purificar su vida de la toxicidad que lo rodeaba. La mañana siguiente prometía traer no solo el alba, sino también el inicio de una batalla silenciosa, donde la verdad, oculta bajo la superficie, lucharía por emerger. ¿Qué secretos más oscuros esconderían las paredes de mármol de aquella imponente mansión? ¿Y qué destino le aguardaba a la joven Elena en medio de tanta ambición y engaño? El juego apenas había comenzado, y cada personaje se movía en el tablero sin saber que sus destinos estaban entrelazados de una manera que ni el más astuto de ellos podría haber anticipado. La mañana siguiente trajo consigo una calma engañosa, pero dentro de los muros de la mansión Santoro, el plan de don Alejandro cobraba vida con la misma precisión con la que un relojero ensambla sus piezas más delicadas. Sus sesiones de fisioterapia, antes esporádicas y casi sin entusiasmo, se volvieron diarias, intensas, un secreto celosamente guardado entre él y el doctor Ricardo, un hombre de confianza que había jurado discreción. Cada ejercicio, cada pequeña contracción muscular, era un paso hacia la libertad y, más importante, hacia la verdad. La imagen de Elena, su rostro sereno, se proyectaba en su mente como un faro, alimentando su determinación. No solo buscaba su propia redención, sino la de la justicia, la de la dignidad. ¿Quién imaginaría que un hombre en silla de ruedas era, en realidad, el arquitecto de su propio resurgimiento, y que su quietud escondía una tormenta? Mientras Alejandro recuperaba la movilidad de sus piernas, su mirada se agudizaba, observando el microcosmos de la mansión con una nueva perspectiva. Elena continuaba su trabajo con la gracia silenciosa de una bailarina, ajena a los hilos invisibles que se tejían a su alrededor. Su presencia era un bálsamo en la opulencia ruidosa, un eco de humanidad en un mundo de apariencias. Catalina, por su parte, se movía como una reina en su tablero, sus palabras venenosas apenas disimuladas bajo una capa de falsa sofisticación. Don Alejandro necesita lo mejor, y solo yo sé lo que es bueno para él, decía a las pocas personas que aún la escuchaban sin juzgar. Pero Alejandro lo oía todo, cada matiz de su ambición, cada susurro de su desprecio. Elena notaba una tensión creciente en la mansión, un aire pesado que no podía identificar. Los otros empleados, antes conversadores, ahora se mostraban cautelosos, con miradas de reojo y susurros que morían en el aire.
La sonrisa de Catalina, antes gélida, se había tornado punzante, especialmente cuando sus ojos se cruzaban con los de ella. «Aquí hay algo que no comprendo», pensaba Elena, mientras pulía un viejo retrato familiar, sus dedos rozando los marcos dorados. Su instinto le decía que la paz era una ilusión, que bajo la superficie reluciente de aquel hogar, algo oscuro y perturbador comenzaba a gestarse, una sombra que se alargaba con cada amanecer. «¿Has notado cómo nos mira la señorita Catalina últimamente?», le comentó un día Carmen, la cocinera, mientras ambas preparaban la cena. Elena suspiró, intentando restar importancia. «Quizás esté estresada con los preparativos de la boda, Carmen. Los ricos tienen sus propios problemas». Pero Carmen negó con la cabeza, su mirada sabia posándose en Elena. «No es eso, querida. Es envidia. Lo he visto antes. Y los celos en esta casa se pagan caros». Las palabras de Carmen la dejaron pensativa. ¿Envidia? ¿De qué? Elena no poseía nada que pudiera despertar tal sentimiento, salvo, quizás, la paz de su conciencia, su única y más valiosa posesión. Don Alejandro, oculto tras la fachada de su inmovilidad, comenzó a tejer su red. De forma sutil, daba instrucciones a su equipo de confianza, pidiendo informes sobre los movimientos de Catalina, sobre sus llamadas, sus reuniones. La mansión, que para muchos era un símbolo de descanso, se había convertido en su centro de operaciones, una fortaleza desde donde observaba y planeaba. Elena, ajena a este complejo ajedrez, continuaba siendo el bálsamo de su día. Con su sola presencia, su voz suave al ofrecerle un té o reajustar su manta, le recordaba por qué luchaba. «Hay que ser fuertes, señor Santoro», le dijo un día Elena, sin saber la profunda verdad de sus palabras. «¿O es la vida la que nos obliga a hacerlo?». La primera estocada de Catalina no tardó en llegar, sutil pero efectiva, como un rumor bien hilado. En las columnas de Sociedad de Madrid comenzaron a aparecer notas veladas, insinuando la inusual cercanía de don Alejandro con cierta empleada doméstica, describiéndola como una trepadora con ambiciones ocultas. Elena, que apenas leía la prensa rosa, lo descubrió por casualidad en un periódico olvidado en el salón. Su corazón dio un vuelco. «¿Oportunista? ¿Ambiciosa?», murmuró para sí misma, sintiendo cómo el desprecio ajeno se le clavaba como un puñal helado. Era la primera vez que la calumnia tocaba su vida, y su pureza de corazón la hacía aún más vulnerable al veneno. ¡Qué descaro! «¿Cómo se atreve esa muchacha a mancillar el nombre de la familia Santoro?», exclamó Catalina durante una llamada telefónica, lo suficientemente alto para que Elena la escuchara desde la cocina. La voz de Catalina rebosaba indignación simulada, pero detrás se escondía una malicia calculada. «Tendremos que tomar medidas. No podemos permitir que una empleada sin escrúpulos arruine nuestra reputación». Elena sintió un escalofrío. No solo eran rumores, eran amenazas directas, una advertencia clara de que la estabilidad de su empleo y su futuro, tan frágil, estaba en riesgo. La injusticia le quemaba el alma, pero se aferró a su dignidad como un ancla en la tormenta. Las amenazas de Catalina tomaron forma legal. Un día, una carta formal llegó a manos de Elena. Era de los abogados de Catalina, acusándola de acoso al señor Santoro y violación de la privacidad, exigiendo su despido inmediato y amenazando con acciones legales si no abandonaba la mansión. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Acostumbrada a la vida de esfuerzo y honradez, esta embestida legal la dejó aturdida. ¿Cómo podía defenderse de acusaciones tan infames? ¿Acoso?, pensó, mientras las lágrimas pugnaban por salir. «Cuando solo he intentado hacer mi trabajo con el mayor respeto y cariño». «Esto es intolerable, Elena», le dijo el 180 mayordomo, don Gonzalo, un hombre de edad y nobleza de espíritu, en la intimidad de la despensa. «No te mereces esto. Catalina del Valle es una mujer sin escrúpulos, movida por la envidia y el interés». Elena apenas podía hablar, su garganta apretada por la angustia. «¿Pero qué hago, don Gonzalo? ¿Cómo demuestro mi inocencia? Mi palabra contra la de ellos no vale nada». El mayordomo la tomó de las manos, su mirada llena de compasión. «Tu dignidad vale más que todo el oro de esta casa, Elena. Y eso, tarde o temprano, saldrá a la luz. Créeme, el mal nunca triunfa por completo.
Mientras tanto, don Alejandro, a través de su cuidadosa red de informantes, ya estaba al tanto de las intrigas de Catalina. Los rumores en la prensa, las amenazas legales, todo llegaba a sus oídos. Una ira fría comenzó a arder en su pecho. Catalina no solo lo estaba deshonrando a él, sino que se atrevía a atacar a la única persona que había mostrado bondad genuina. Esta mujer no tiene límites, pensó, apretando los puños, la fuerza volviendo a sus manos. Su recuperación no podía ser más lenta. Debía acelerar el proceso, no solo por él, sino para proteger a Elena de la malevolencia que la rodeaba. Un día, mientras Elena limpiaba el pasillo principal, Catalina apareció de repente, bloqueándole el paso. Su rostro era una máscara de hielo, sus ojos destilando veneno. «Escúchame bien, muchacha», espetó Catalina, con una voz baja y sibilante, casi inaudible para los demás, pero que resonó como un trueno en 1900. Los oídos de Elena. «Aléjate de Alejandro. No te equivoques. Sé muy bien lo que buscas, y no lo vas a conseguir». Catalina extendió una mano, arrojando sobre el suelo un puñado de billetes. «Aquí tienes, por tus servicios. Ahora lárgate y no vuelvas a molestar. ¿Entendido?» Elena sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo firme. La humillación era profunda, pero su dignidad era más grande. Se agachó lentamente, no para recoger el dinero, sino para mirarle a los ojos a Catalina con una resolución inquebrantable. «Señorita del Valle», dijo Elena con voz serena, a pesar del temblor en sus manos, «mi trabajo en esta casa es honorable, y mi dignidad no tiene precio. Jamás aceptaría dinero por otra cosa que no sea mi esfuerzo honesto». Luego se enderezó, dejó los billetes en el suelo y la rodeó, continuando su camino sin mirar atrás, dejando a Catalina con su propia vileza. Aquella confrontación íntima, silenciosa pero brutal, fue la primera mini humillación que Elena sufrió en la mansión. Su corazón estaba herido, pero su espíritu, fortalecido, se retiró a su habitación de servicio, las lágrimas por fin brotando, pero no de debilidad, sino de frustración por la injusticia. «No puedo permitir que esto me derrote», se dijo a sí misma, limpiándose el rostro con la manga de su uniforme. «Tengo que ser fuerte por mi familia, por mí». Pero el miedo comenzaba a anidar en su pecho. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Catalina para sacarla de su camino? Alejandro, por suerte, había tenido su silla de ruedas cerca del pasillo y había presenciado, sin ser visto, gran parte de la escena. El ultraje que sintió fue indescriptible. Ver a Elena, la encarnación de la pureza, humillada de esa manera, despertó en él una furia que nunca antes había conocido. «¿Cómo se atreve?», pensó, su cuerpo tenso, deseando levantarse y defenderla, pero no era el momento. Su plan requería paciencia. Sin embargo, este incidente cimentó su decisión. Catalina pagaría por cada lágrima de Elena, por cada insulto, por cada injusticia. Su redención no sería solo por él, sino por la inocencia atropellada. Tras el incidente, Elena evitaba a Catalina a toda costa, pero la atmósfera en la mansión se había vuelto irrespirable. La empleada notaba miradas de compasión de algunos, pero también de curiosidad maliciosa de otros. Los rumores, avivados por Catalina, se esparcían como la pólvora. «Dicen que la chica es una cazafortunas», susurraban entre los sirvientes, palabras que llegaban a los oídos de Elena como dardos envenenados. Su reputación, su bien más preciado, estaba siendo destrozada sin piedad, pero se aferraba a la verdad de su corazón, sabiendo que, aunque dolorosa, su conciencia estaba limpia. La cercanía de Alejandro y Elena, aunque platónica y basada en la compasión, era cada vez más evidente para todos. Él la buscaba con la mirada, le pedía ayuda con pequeños gestos, y ella respondía con la misma dedicación. Se había forjado un lazo invisible, de respeto y admiración mutua, que trascendía las barreras sociales. «Elena, ¿podrías leerme este párrafo?», le solicitaba Alejandro con voz suave, y la joven se acercaba, su voz melodiosa llenando la estancia. En esos momentos Catalina se convertía en una sombra lejana, y la mansión, por un instante, un refugio de la autenticidad. La fecha de la gala benéfica se acercaba, un evento social de gran envergadura en la que la alta sociedad madrileña se reunía para mostrar su generosidad. Catalina lo había orquestado,
Todo para que fuera una noche de ostentación, su gran debut como la futura señora Santoro. Elena había sido asignada para ayudar en la organización, en un papel secundario, lejos de los focos. La joven se sentía una intrusa en aquel mundo de brillos y apariencias, pero su profesionalismo le impedía mostrar cualquier señal de incomodidad. Sin embargo, no sabía que esa noche sería el escenario de una nueva y más dolorosa humillación. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El día de la gala llegó, y la mansión Santoro se transformó en un palacio de ensueño, adornado con flores exóticas y luces titilantes. Elena, vestida con un sencillo uniforme negro que ella misma había remendado, se movía entre la multitud de invitados elegantemente ataviados, sirviendo canapés y copas de champán. Su vestido era modesto, pero inmaculado, reflejando su propia pureza. Las joyas deslumbrantes, los vestidos de alta costura, los perfumes caros, todo formaba un telón de fondo para el drama que se desarrollaría en el corazón de aquella celebración. Una vez más, con ella como víctima involuntaria, Catalina, radiante con un vestido diseñado por el modisto más célebre, se paseaba del brazo de don Alejandro, quien, en su silla de ruedas, mantenía una expresión serena, aunque por dentro un volcán de emociones estaba a punto de erupción. En un momento dado, Catalina y sus amigas, un grupo de mujeres frívolas y engreídas, se toparon con Elena en un pasillo menos transitado. «Mira quién tenemos aquí», exclamó una de ellas, con una risa burlona. «La Cenicienta de la mansión. No te has equivocado de cuento, querida. Los príncipes no se casan con las criadas, ¿verdad, Catalina?» Catalina sonrió con malicia, disfrutando del espectáculo. «Oh, por favor, chicas», dijo con voz condescendiente, «no seáis crueles. Elena solo está haciendo su trabajo, aunque, debo admitir, su uniforme es peculiar para una gala de esta envergadura». Sus palabras, aunque veladas, fueron un dardo, envenenado, pronunciadas lo suficientemente alto para que varios invitados cercanos las escucharan. Elena sintió como el rubor subía a sus mejillas, pero mantuvo la mirada en alto. «Mi trabajo es mi orgullo, señorita del Valle», respondió con voz clara, aunque apenas audible. «Y mi vestido, aunque sencillo, es tan digno como cualquier otro». Fue una humillación pública, la segunda y más dolorosa para Elena. Las risas ahogadas de las amigas de Catalina, las miradas curiosas de los invitados que la observaban con desdén. Todo se clavó en su corazón, pero, una vez más, su dignidad la salvó. Se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, y se alejó con la misma gracia con la que había llegado, desapareciendo entre la multitud. Don Alejandro, que observaba la escena desde la distancia con su silla de ruedas, sintió como la sangre le hervía en las venas. La sonrisa de Catalina, su crueldad expuesta, selló su destino. No había vuelta atrás. «¿Estás bien, Elena?», susurró don Gonzalo, el mayordomo, cuando la encontró en la cocina, con los ojos llorosos mientras se esforzaba por mantener la compostura. Elena asintió, secándose una lágrima furtiva. «Sí, don Gonzalo, estoy bien. Solo, a veces la maldad de las personas es tan grande que no puedo comprenderla». El mayordomo le puso una mano en el hombro. «No es tu culpa, hija. Es la miseria del alma de otros. Pero créeme, la verdad siempre sale a la luz. Y la tuya, Elena, brillará con más fuerza que todas las joyas de esta mansión». Sus palabras fueron un bálsamo para el corazón herido de Elena. Alejandro, por su parte, aprovechó la gala para realizar una serie de llamadas discretas a sus asesores más cercanos. Les dio instrucciones precisas para preparar el siguiente paso de su plan, la rueda de prensa. Quería que se convocara con urgencia para anunciar noticias importantes sobre su salud y su testamento. Sabía que esta noticia haría que Catalina se sintiera aún más segura, más confiada de su inminente victoria. Y esa confianza sería su perdición. La cuenta regresiva había comenzado. Cada minuto, cada hora, lo acercaba más al momento de la verdad, al desenmascaramiento público. Catalina, eufórica por el éxito aparente de la gala y los rumores que la posicionaban como la próxima heredera, no podía estar más equivocada. Su arrogancia crecía a medida que se sentía más cerca de su objetivo. No veía las fisuras en su propia fachada,
ni la tormenta que se gestaba bajo la aparente calma de don Alejandro. «Pronto, mi amor, muy pronto», le susurraba a Alejandro, mientras le acariciaba la mano, sin saber que cada caricia era una puñalada de veneno para él. La fortuna Santoro estaba a su alcance, y nada, ni nadie, ni siquiera una empleada insignificante, podría interponerse en su camino. Elena, ajena a los tejemanejes financieros y legales que se estaban orquestando en la alta esfera, solo deseaba que la vida le diera un respiro. Su salario, aunque modesto, era vital para su familia. Su madre y sus hermanos dependían de ella. Las acusaciones de Catalina, las humillaciones, todo era una carga pesada, pero el miedo a perder su empleo era aún mayor. «Quizás debería irme», pensó una noche, mientras miraba la luna desde su pequeña ventana. «Quizás mi presencia aquí solo trae problemas», pero la imagen de don Alejandro, su mirada de gratitud, la anclaba. Sentía una responsabilidad, un lazo inexplicable. Las siguientes semanas fueron una vorágine de preparativos. Los medios de comunicación recibieron la invitación a la rueda de prensa con gran expectación. La salud de don Alejandro Santoro siempre había sido tema de interés, y el rumor de un testamento inminente solo aumentaba la intriga. Catalina se movía como pez en el agua en este ambiente, dando entrevistas exclusivas, posando para los fotógrafos, construyendo su narrativa de prometida devota y cuidadora abnegada. «Mi único deseo es el bienestar de Alejandro», declaraba con lágrimas fingidas, mientras la imagen de Elena era sistemáticamente denigrada en la prensa amarilla. Don Alejandro, con una fuerza de voluntad sorprendente, intensificó aún más sus terapias. Sus músculos, antes atrofiados, respondían con sorprendente rapidez. Sus piernas, que habían sido una prisión, ahora prometían ser su arma más poderosa. Se levantaba en secreto, daba pequeños pasos, con la ayuda de su terapeuta, sintiendo la tierra bajo sus pies como nunca antes. La emoción era abrumadora. Cada paso era una victoria, un paso hacia la libertad y la justicia. «¿Estás listo, Alejandro?», le dijo el doctor Ricardo. «Tu cuerpo está preparado. Ahora es el turno de tu espíritu». La verdad oculta, estaba a punto de desatarse. Elena, por su parte, fue relegada a tareas cada vez más triviales, una estrategia de Catalina para hacerla sentir insignificante y forzar su renuncia. Pasaba horas en la lavandería, en la despensa, lejos de la atención del señor Santoro, pero incluso allí, su dignidad permanecía intacta. Realizaba cada tarea con la misma dedicación, sin quejarse, sin doblegarse. Los otros empleados notaban la injusticia, pero el miedo a Catalina los mantenía en silencio. «Pobre Elena», susurraban. «Esta mujer no la dejará en paz hasta que la vea en la calle». Pero sabía Catalina que con cada acto de crueldad solo hacía crecer la leyenda de Elena. La verdad sobre la recuperación de Alejandro era el secreto mejor guardado de la mansión. Solo él y su doctor lo sabían. Nadie, ni siquiera los empleados de más confianza, sospechaban la farsa detrás de la parálisis. Catalina, en su ceguera, era la que menos lo sospechaba. Ella veía en la silla de ruedas una garantía, un símbolo de su poder sobre un hombre vulnerable. Pero la vulnerabilidad de Alejandro era una ilusión, un velo que ocultaba una mente brillante y un corazón que, aunque herido, estaba decidido a desenmascarar la hipocresía. En los días previos a la rueda de prensa, Alejandro pasó horas revisando documentos, vídeos y grabaciones de audio. Había estado preparando pruebas incriminatorias contra Catalina durante meses, desde mucho antes de conocer a Elena. La farsa de su parálisis le había permitido recopilar todo el material necesario para exponer la verdadera naturaleza de su prometida. Quería que el mundo viera la maldad detrás de la máscara de belleza y sofisticación, y quería que Elena, la inocente Elena, fuera testigo de cómo la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuán oscuro sea el engaño. «Señor Santoro, ¿está seguro de esto?», preguntó el doctor Ricardo en una de sus últimas sesiones, viendo la determinación férrea en los ojos de Alejandro. «Es un riesgo enorme. Catalina es una mujer poderosa». Alejandro sonrió, una sonrisa fría y decidida. «Doctor, el mayor riesgo es vivir en una mentira, y mi vida, gracias a Dios, ya no puede tolerar más falsedades. La verdad, a veces, es la única arma que tenemos para defendernos, y la usaré».
Sus palabras resonaron en la quietud de la sala, un presagio de lo que estaba por venir. La noche anterior a la rueda de prensa, Elena no pudo dormir. Sentía una opresión en el pecho, una premonición de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Las acusaciones, las humillaciones, todo parecía converger hacia un punto crítico. Que sea lo que Dios quiera. Rezó en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad. Nunca había sido una mujer de grandes ambiciones, solo de trabajo honesto, pero ahora se sentía arrastrada por una corriente de eventos que la superaban. Su destino estaba a punto de unirse al de Alejandro Santoro de una manera que jamás hubiera imaginado. Catalina, por su parte, brindaba con champán en su suite, celebrando por adelantado su victoria. Se imaginaba ya con el apellido Santoro, dueña de una fortuna inmensa, respetada y admirada por todos. Elena, para ella, era un problema resuelto, una molestia que desaparecería en el olvido. La rueda de prensa era solo una formalidad, una oportunidad para consolidar su imagen y su poder. No sabía que el tablero de ajedrez había sido volteado y que cada movimiento que ella creía victorioso solo la acercaba más al abismo. ¿Sería el amanecer la señal del fin de su reinado de mentiras? El amanecer llegó, tiñendo el cielo de Madrid con tonos rojizos y dorados. La mansión, que había sido testigo de tantos secretos, ahora se preparaba para desvelar el más grande de todos. Elena se levantó con un nudo en el estómago, vestida con su uniforme de siempre, sintiendo el peso de la incertidumbre. Alejandro, en su habitación, se miraba al espejo, su rostro reflejando una mezcla de nerviosismo y una determinación inquebrantable. Se levantó de la cama, dio unos pasos firmes y respiró hondo. El momento había llegado. La verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de eclosionar ante los ojos del mundo. El gran salón de actos del Hotel Ritz vibraba con una expectación palpable. Cientos de periodistas, cámaras y flashes llenaban el espacio, sus murmullos, como un enjambre impaciente. Todos esperaban noticias del enigmático millonario, don Alejandro Santoro, y su supuesta recuperación, o, como algunos más astutos sospechaban, la lectura de un testamento que cambiaría el panorama de la alta sociedad madrileña. Las luces cegadoras de los focos iluminaban el estrado, donde un micrófono esperaba ser el epicentro de la verdad o la gran farsa. Elena, en un rincón discreto, ayudando a organizar el catering, sentía una opresión en el pecho, una señal de que el aire estaba cargado de un destino inminente. ¿Será este el día en que todo cambie?, se preguntó en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. Catalina del Valle hizo su entrada triunfal, del brazo de uno de los asistentes de Alejandro, su figura envuelta en un elegante vestido de seda que realzaba su belleza gélida. Una sonrisa calculada adornaba su rostro, irradiando una confianza casi insultante, como si la victoria ya fuera suya. Se dirigió al estrado con la majestuosidad de una reina que asciende a su trono, saludando a los periodistas con gestos estudiados y miradas altivas. Don Alejandro la observaba desde su silla de ruedas de ébano, su expresión impenetrable, un enigma que nadie, salvo él, podía descifrar. La tensión en la sala era casi eléctrica, pero Catalina parecía flotar sobre ella, ajena a la tormenta que se gestaba. Catalina se posicionó junto al micrófono, ajustándolo con un gesto de suficiencia, sus ojos recorriendo la sala, como buscando la admiración que creía merecer. Tomó una respiración profunda, y su voz, modulada para sonar dulce y conmovedora, llenó el salón. Gracias a todos por venir, comenzó, su mirada clavada en don Alejandro. Una actuación digna de los mejores escenarios. Alejandro ha luchado valientemente contra su enfermedad, y yo he tenido el honor y el privilegio de ser su apoyo incondicional. Nuestra historia de amor ha sido una fortaleza, un bálsamo en estos tiempos difíciles, y hoy comparto su alegría con el mundo entero. Siempre ha sido mi prioridad. Es un honor y una inmensa felicidad anunciarles que, después de tanta adversidad, don Alejandro y yo hemos decidido formalizar nuestro compromiso, continuó Catalina, sus palabras resonando con una teatralidad que pretendía conmover. Hizo una pausa dramática, buscando el efecto deseado, mientras los flashes de las cámaras se multiplicaban. Nuestra boda se celebrará en pocas semanas, en la mansión Santoro, un lugar lleno de recuerdos para nosotros.
Será una celebración íntima, sí, pero llena de amor y esperanza. El señor Santoro, mi prometido, ha encontrado en mí un refugio, la persona en quien confiar su futuro y su bienestar. Es un momento de alegría inmensa para ambos. Catalina dirigió una mirada velada hacia el rincón donde Elena permanecía, apenas visible entre el personal del catering. En momentos como estos, añadió con un tono de falsa magnanimidad, uno se da cuenta de la importancia de rodearse de personas de confianza, de almas nobles, que entienden la verdadera devoción. No todos, por desgracia, tienen esa pureza de intención. Algunos solo buscan el brillo del oro, la oportunidad fácil, sin importar el dolor ajeno. Pero nosotros, Alejandro y yo, siempre hemos sabido discernir la verdad de la impostura. Y hoy, la verdad brilla más que nunca, y el amor triunfa ante cualquier malicia. Un silencio tenso se apoderó de la sala cuando Catalina terminó su discurso, esperando una ovación, quizás. Pero en lugar de eso, don Alejandro Santoro, desde su silla de ruedas, hizo un gesto apenas perceptible con su mano derecha, llamando la atención de uno de sus asistentes. Los periodistas, confusos, dirigieron sus cámaras hacia el millonario, percibiendo un cambio en la atmósfera. Catalina frunció el ceño, molesta por la interrupción, pero intentó disimularlo con una sonrisa forzada. ¿Desea añadir algo, cariño?, preguntó, su voz teñida de impaciencia, mientras Alejandro la miraba con una expresión que ella no supo descifrar. Era el preludio de la tormenta. El asistente se acercó a don Alejandro, quien le susurró unas palabras al oído. El hombre asintió con seriedad y se dirigió hacia un panel de control oculto. La sala, antes ruidosa, se sumió en un silencio casi absoluto, un presagio de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Catalina, con los nervios a flor de piel, intentó recuperar el control. Como les decía, nuestra boda será un símbolo de esperanza. Intentó continuar, pero su voz se quebró, superada por la expectación creciente. La atención del público ya no estaba en ella, sino en Alejandro, en el hombre inmóvil que parecía ocultar un universo de secretos. De repente, y para asombro de todos los presentes, don Alejandro Santoro, con una fuerza insospechada y una determinación férrea, se levantó de su silla de ruedas. La sala estalló en un coro de exclamaciones, gritos de sorpresa y el incesante clic de las cámaras. Los flashes se dispararon como relámpagos, iluminando la figura, erguida del millonario, que permanecía de pie, firme y desafiante. Catalina lo miró con los ojos desorbitados, su rostro perdiendo el color, su mandíbula cayendo al suelo. La máscara de la parálisis se había desvelado, y con ella, la verdad de una farsa que nadie había osado imaginar. El aire se volvió irrespirable. «No, no puede ser», balbuceó Catalina, su voz apenas un hilo, sus ojos clavados en Alejandro, incapaz de procesar lo que veía. Su cuerpo se tambaleó, y tuvo que agarrarse al atril para no caer. Los periodistas, enloquecidos, gritaban preguntas, intentando captar cada detalle de aquel momento inverosímil. Elena, desde su rincón, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de una incredulidad gozosa. Había visto a Alejandro dar pequeños pasos en secreto, pero verlo así, erguido, fuerte, era una revelación que superaba cualquier esperanza. Lo ha logrado, pensó, su corazón desbordado. Don Alejandro levantó una mano, pidiendo silencio con un gesto de autoridad que nunca antes había mostrado públicamente. La multitud, hipnotizada, obedeció. Su voz, clara y potente, resonó en la sala, desprovista de cualquier debilidad. Sí, señores y señoras de la prensa, han sido testigos de un milagro de la voluntad, de la verdad y de la paciencia. Mi parálisis ha sido una farsa, lo admito. Una farsa necesaria para desenmascarar una verdad mucho más cruel y repugnante que cualquier enfermedad. Mi propósito era simple, ver quiénes me rodeaban realmente. Su mirada se posó en Catalina, que ahora lo observaba con un odio palpable. En ese instante, una enorme pantalla descendió del techo, proyectando su luz sobre el estrado. El asistente de Alejandro, con un control remoto, dio la orden. Las imágenes que comenzaron a aparecer eran de la mansión Santoro, grabadas con cámaras ocultas,
con una nitidez espeluznante. El murmullo de los periodistas volvió a crecer, esta vez mezclado con exclamaciones de asombro. Catalina, con el terror reflejado en su rostro, intentó apagar la pantalla, pero era inútil. El público estaba a punto de ver la cruda verdad, la realidad detrás de la fachada de oro y mármol, la verdad que Alejandro había guardado celosamente. En la pantalla, Catalina aparecía en diferentes escenas, pero siempre con la misma actitud de desprecio y crueldad. En una de ellas, se reía a carcajadas de Alejandro en el jardín, llamándolo viejo inútil y carga inmovilizada, tal como lo había hecho aquella mañana. En otra, se la veía al teléfono, hablando con una amiga sobre la herencia de Alejandro, planeando cómo gastaría su fortuna, sin un atisbo de amor o compasión. Cada imagen era una puñalada para Catalina, una prueba irrefutable de su perfidia, de su avaricia desmedida. Los periodistas murmuraban con indignación, sus cámaras capturando el horror en el rostro de la prometida. La siguiente escena en la pantalla fue aún más impactante. Se veía a Catalina en el pasillo de 1900, la mansión, arrojando billetes al suelo a los pies de Elena, su rostro distorsionado por el desprecio. Aquí tienes por tus servicios. Ahora lárgate y no vuelvas a molestar. ¿Entendido? Se escuchaba la voz de Catalina, sibilante y llena de veneno. Elena, con su dignidad inquebrantable, se agachaba para mirarla a los ojos antes de alejarse sin recoger el dinero. La sala contuvo el aliento. La inocencia de Elena, la crueldad de Catalina, todo expuesto sin piedad ante el mundo, revelando la verdadera naturaleza de cada una. Luego, la pantalla mostró la escena de la gala benéfica. Catalina y sus amigas se mofaban del vestido sencillo de Elena, sus palabras hirientes resonando en el salón. La cenicienta de la mansión. ¿No te has equivocado de cuento, querida? Se oía la voz de una de ellas. Elena, con la barbilla en alto, se alejaba, su figura modesta contrastando con la opulencia de las invitadas. Los murmullos de indignación se hicieron más fuertes entre los periodistas. Muchos conocían los rumores sobre Elena, ahora comprendían la malicia detrás de ellos. La verdad innegable, se desvelaba ante los ojos de todos, sin espacio para la duda o la negación. Mentira, todo es un montaje, una vil conspiración contra mí, gritó Catalina, su voz histérica, intentando tapar la pantalla con sus manos, pero su intento fue patético. Su figura, antes elegante, ahora era la de una mujer desesperada, acorralada. Alejandro la observó con una frialdad que helaba la sangre. Las pruebas son irrefutables, Catalina, dijo Alejandro, su voz firme y autoritaria. Cada palabra, cada gesto, está documentado. Tu avaricia no tiene límites, y tu corazón está tan petrificado que ni siquiera te das cuenta del daño que has causado. No hay conspiración, solo la verdad desnuda de tus acciones. Fingí mi parálisis para desenmascarar la ambición de quienes solo buscaban mi fortuna, explicó Alejandro a la prensa, su voz resonando con seriedad. Pero en el proceso, descubrí algo mucho más valioso que el oro. Descubrí la pureza en un mar de falsedad. Descubrí la bondad desinteresada, la compasión genuina. Descubrí la dignidad de una mujer que, a pesar de las humillaciones, nunca se doblegó. Una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en el corazón. Su mirada se dirigió directamente a Elena, quien aún procesaba la magnitud de lo ocurrido, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Elena, dijo Alejandro, su voz adquiriendo un tono de ternura que sorprendió a todos. Elena Torres, por favor, acércate. No tengas miedo. La joven, con los ojos llenos de lágrimas, avanzó lentamente hacia el estrado, cada paso un acto de valentía. La sala se abrió para ella. Los periodistas la observaban con una mezcla de admiración y curiosidad. Catalina, entretanto, se desplomó en una silla, su rostro hundido entre las manos, su mundo derrumbándose ante sus ojos. Elena se detuvo junto a Alejandro, su corazón latiéndole como un tambor, sin saber qué esperar de este giro inesperado. Esta joven, continuó Alejandro, tomando delicadamente la mano de Elena, me ha enseñado el verdadero significado de la nobleza. En medio de mi farsa, de mi dolor, ella me dio su compasión, su respeto, su humanidad, sin esperar nada a cambio.
Fue ella quien me dio la fuerza para levantarme, no solo de esta silla, sino de la mentira en la que vivía. Elena, tu bondad es un faro en este mundo, y hoy, delante de todos ustedes, quiero declararle mi más profunda gratitud y mi amor incondicional. Tú eres el verdadero tesoro de mi vida. Elena no podía creer lo que oía. Las palabras de Alejandro resonaban en su corazón, un bálsamo para todas las humillaciones sufridas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de una alegría profunda que nunca había imaginado. Su dignidad, su honor, estaban siendo restaurados públicamente, no por su propia voz, sino por la del hombre al que había servido con tanta devoción. Mi amor, pensó, una palabra que nunca se había atrevido a pronunciar, pero que ahora sentía con cada fibra de su ser. El mundo se había volteado, y ella, la humilde empleada, era ahora el centro de la atención de todos. Por lo tanto, prosiguió Alejandro, su voz grave y contundente, anulo públicamente mi compromiso con la señorita Catalina del Valle. No puede haber amor donde solo hay codicia y maldad. La fortuna Santoro y mi vida nunca serán manipuladas por su avaricia. Mis abogados se encargarán de los trámites legales para proteger mi patrimonio y asegurar que Catalina del Valle nunca más pueda dañar a nadie con sus intrigas. Los periodistas aplaudieron, algunos incluso de pie, conmovidos por la fuerza y la honestidad de sus palabras. Catalina, al oírlo, levantó la cabeza, su mirada llena de un odio visceral, pero ya estaba derrotada. Catalina, con un grito ahogado de rabia y desesperación, intentó huir del estrado, pero los periodistas, enardecidos, la rodearon, sus micrófonos y cámaras persiguiéndola. Señorita del Valle, ¿qué tiene que decir a las acusaciones? Es usted una impostora. El vídeo es irrefutable. Ella intentó empujar, abrirse paso, su cabello desgreñado, su vestido de seda arrugado, su belleza gélida transformada en una máscara de fealdad y vergüenza. La huida fue un espectáculo grotesco, la consumación de su caída, su dignidad, o lo que quedaba de ella, hecha pedazos ante el juicio implacable de la opinión pública. Su reinado de 1960. Mentiras había terminado para siempre. Alejandro, de pie junto a Elena, la miró con una sonrisa serena, un gesto de complicidad que lo decía todo. Hoy, la justicia ha prevalecido, concluyó, su voz resonando con la autoridad de quien ha recuperado el control de su vida. Y la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre encuentra su camino para iluminar las sombras más profundas. Que esta historia sirva como un recordatorio de que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se construye con cada acto de bondad, con cada gesto de pureza, y que el amor verdadero, siempre se revela en la adversidad, purificando y elevando el alma. El futuro es nuestro, Elena. Con el eco del asombro aún resonando en el salón del Ritz, y la figura patética de Catalina del Valle desvaneciéndose en la ignominia, don Alejandro Santoro permaneció de pie, su mano firme en la de Elena. Miró al mar de periodistas que lo observaban con una mezcla de respeto y admiración. La verdad había explotado como un trueno, despejando la niebla de mentiras que había envuelto su vida. Elena, aún temblorosa, sentía el calor de su mano, un ancla en el torbellino de emociones que la embargaba. Su corazón, que minutos antes había latido con miedo, ahora lo hacía con una gratitud inmensa, una alegría pura que se desbordaba de sus ojos. La justicia había llegado, no solo para Alejandro, sino para ella, para su dignidad inmaculada, para cada palabra hiriente que Catalina había lanzado sin piedad. Este no era solo el fin de una farsa bien elaborada, sino el amanecer de una promesa inesperada, un futuro que desafiaba toda lógica y convención social, uniendo dos almas puras. Las cámaras no dejaban de disparar, capturando la imagen de la pareja que desafiaba todas las expectativas. Alejandro, con su mirada serena pero firme, había reconquistado su vida y, en el proceso, había elevado la dignidad de Elena ante el mundo. Ella, la empleada doméstica que nunca ambicionó más que un sustento honrado, se encontraba ahora en el centro de todas las miradas, bañada por el fulgor de una verdad que la reivindicaba por completo. Sus ojos, aún húmedos por las lágrimas de la emoción, brillaban con una luz propia,
reflejo de una fortaleza interior que ninguna humillación había podido doblegar. Los murmullos de los periodistas se habían transformado en exclamaciones de admiración, reconociendo la pureza de un amor que había florecido en el terreno más árido de la hipocresía. «Hoy, mi vida ha renacido», declaró Alejandro ante la prensa, su voz potente llenando cada rincón del salón. «Y ese renacimiento se lo debo a esta mujer, a Elena. Su bondad, su decencia, su inquebrantable espíritu me mostraron que la verdadera riqueza no reside en las arcas, sino en el corazón puro. Ella es la prueba viviente de que la nobleza de espíritu no entiende de clases sociales. Por eso, con la humildad de quien ha encontrado su verdadero faro, quiero que el mundo sepa que mi futuro, mi vida, mi amor, le pertenecen a ella, y a la verdad que juntos hemos desvelado». Sus palabras, cargadas de una sinceridad abrumadora, conmovieron a los presentes, quienes aplaudieron de pie, celebrando no solo la justicia, sino también la promesa de un amor inesperado. La prensa, que minutos antes había sido un campo de batalla de chismes y especulaciones, se convirtió en un coro de admiración. Los titulares del día siguiente no hablarían de escándalos, sino de un amor épico, de la caída de una villana y del ascenso de la dignidad. Elena, junto a Alejandro, sintió que un peso inmenso se desprendía de su alma. Las calumnias, las amenazas, las humillaciones, todo se disipaba como humo ante la luz cegadora de la verdad. Su nombre, que había sido arrastrado por el fango de la envidia, ahora era pronunciado con respeto y admiración. Era el triunfo del corazón sobre la avaricia, de la pureza sobre la manipulación, un mensaje inspirador para todas aquellas que alguna vez se habían sentido invisibles. De regreso en la mansión Santoro, el silencio era diferente. Ya no era el silencio opresivo de los secretos, sino la calma serena de la paz recién encontrada. Alejandro, apoyado en un bastón, caminaba con Elena por el jardín, el mismo lugar donde todo había comenzado, donde la risa cruel de Catalina había sellado su destino. «Elena», dijo Alejandro, deteniéndose ante un rosal en flor, su voz suave y llena de ternura. «Has transformado mi mundo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de compartir conmigo el resto de esta vida que tú me ayudaste a recuperar?» Sacó un pequeño estuche de terciopelo, revelando un sencillo pero hermoso anillo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad desbordante. El anillo, aunque modesto, era el símbolo de un amor inmenso y verdadero, de una propuesta que superaba sus sueños más salvajes. «Sí, Alejandro, sí, 1.000.000 de veces sí», respondió, su voz apenas un susurro, mientras sus manos temblaban de emoción. «No hay mayor honor que estar a tu lado, de construir un futuro contigo. Has visto mi corazón, y eso, para mí, vale más que todas las mansiones del mundo. Siempre creí en la bondad, y tú me has demostrado que la fe tiene su recompensa». El abrazo que siguió selló una promesa de amor eterno, un juramento de almas que habían encontrado su hogar en la otra. Los preparativos de la boda fueron un reflejo de la esencia de Elena: sencillez, elegancia y un toque de calidez familiar. La gran mansión, acostumbrada a las ostentosas celebraciones de la alta sociedad, se vistió de un ambiente íntimo y acogedor. Elena eligió un vestido de novia de encaje ligero, diseñado por una modista local, que realzaba su belleza natural sin artificios. Don Gonzalo, el mayordomo, y Carmen, la cocinera, sus fieles aliados durante la tormenta, fueron los pilares de la organización, sus rostros irradiando una felicidad genuina por la joven que había conquistado el corazón del patrón. La boda no sería un espectáculo para la prensa, sino una celebración del amor y la dignidad, un testimonio silencioso de su victoria. El día de la boda, el jardín de la mansión Santoro, testigo mudo de tantos dramas, se transformó en un idílico altar adornado con flores blancas y una suave luz de atardecer. Los invitados, una mezcla de amigos cercanos de Alejandro y la familia humilde de Elena, se sentaron lado a lado, unidos por el respeto hacia la pareja. Elena, del brazo de su padre, un hombre orgulloso y emocionado, caminó hacia el altar, su sonrisa radiante, sus ojos buscando los de Alejandro. Él la esperaba de pie, su figura erguida y fuerte,
su mirada llena de una emoción contenida que desbordaba amor y gratitud. Era el inicio de un cuento de hadas real, forjado no en la fantasía, sino en la cruda verdad de la vida. Ante el juez, Alejandro tomó la mano de Elena, y su voz, firme y llena de convicción, llenó el aire. Elena, amada mía, hoy te prometo no solo mi amor eterno, sino mi lealtad, mi respeto y mi compromiso. Inquebrantable, me has enseñado la verdadera nobleza, la que reside en la bondad y la dignidad, y me has dado la fuerza para ser el hombre que siempre debí ser. Juntos hemos superado la adversidad, y hoy, ante Dios y ante todos, te elijo como compañera de vida, como mi luz en la oscuridad, como el pilar de mi existencia. Mi vida sin ti carece de sentido. Cada palabra era un eco de su corazón, un juramento de amor que había sido purificado en el fuego de la traición. Elena, con la voz apenas un susurro, pero cargada de una emoción que conmovió a todos, respondió a sus votos. Alejandro, mi amor, jamás imaginé que la vida me traería un regalo tan inmenso como el tuyo. Te elijo a ti, no por tu fortuna, sino por la pureza de tu corazón, por la valentía que demostraste al enfrentar la verdad, por la mano que me tendiste cuando más lo necesité. Te prometo mi amor incondicional, mi apoyo, mi lealtad y mi compromiso de construir un hogar lleno de honestidad y cariño. A tu lado, siento que soy la mujer más afortunada del mundo. Juntos, haremos de esta vida una obra de amor y justicia, para nosotros y para todos. El beso que selló su unión fue un momento de pura magia, un estallido de felicidad que llenó el jardín. Los aplausos estallaron, las lágrimas corrieron, pero eran lágrimas de alegría, de esperanza, de la convicción de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. La fiesta que siguió fue sencilla pero emotiva, un reflejo de la pareja. Alejandro, con su brazo alrededor de Elena, se sintió completo por primera vez en su vida. Aquí empieza nuestra verdadera historia, mi amor, le susurró al oído, mientras la contemplaba con una adoración que lo decía todo. Elena sonrió, su corazón rebosante de una felicidad que nunca había soñado, segura de que su destino era el que había elegido el amor más puro. Unas semanas después de la boda, Alejandro y Elena anunciaron la creación de la Fundación Elena Torres, una organización dedicada a apoyar la educación de niños y jóvenes de bajos recursos. Esta fundación nace de la visión y el corazón de mi esposa, explicó Alejandro en una conferencia de prensa, esta vez sin el drama del clímax, sino con la seriedad de un compromiso. Ella, que conoció la lucha y el valor de la educación, será la fuerza motriz de este proyecto. Queremos ofrecer oportunidades, dar voz a los que no la tienen y asegurar que ningún talento se pierda por falta de recursos. Elena, a su lado, asentía con determinación, su rostro irradiando la pasión de quien tiene un propósito claro. Elena asumió la dirección de la fundación con una dedicación inquebrantable. Sus experiencias de vida, sus sueños de un futuro mejor para su propia familia, se convirtieron en el motor de su trabajo. Cada niño que ayudamos es una semilla de esperanza, un futuro que florece, solía decir a su equipo, inspirándolos con su ejemplo. La fundación, financiada generosamente por Alejandro, pero guiada por la visión de Elena, pronto comenzó a marcar la diferencia en los barrios más desfavorecidos de Madrid. Se crearon becas, programas de tutorías, talleres de desarrollo de habilidades, todo con la misión de empoderar a los jóvenes a través del conocimiento, para que nadie más tuviera que enfrentarse a la injusticia por falta de oportunidades. La Fundación Elena Torres no tardó en cosechar sus primeros frutos. Los testimonios de jóvenes que habían logrado acceder a la universidad, de familias que veían un futuro prometedor para sus hijos, eran el mayor tesoro de Elena y Alejandro. Ver sus sonrisas, escuchar sus historias de superación, es la mayor recompensa, confesaba Elena a su esposo, sus ojos brillando de orgullo. Aquel legado de amor y justicia se convertía en un faro de esperanza en una ciudad que, a menudo, olvidaba a los más vulnerables. La mansión Santoro, antes un símbolo de opulencia y secretismo, ahora abría sus puertas a eventos benéficos, transformándose en un centro de luz para la comunidad. 5 años después, la Fundación Elena Torres era un referente nacional. Lo que comenzó como un sueño en el corazón de una empleada doméstica se había expandido a varias ciudades de España,
transformando la vida de miles de jóvenes. Centros de estudio con el nombre de la fundación se alzaban en barrios humildes, cada uno un monumento al poder de la educación y la generosidad. Las placas con el nombre de Elena Torres adornaban sus entradas, un tributo a la mujer que, con su pureza de corazón, había movido montañas. Alejandro y Elena, su amor más fuerte que nunca, compartían el orgullo de haber construido algo que trascendía su propia existencia. Su hogar, la mansión Santoro, ya no era un escenario de dramas ocultos, sino un nido de amor y propósito. Los fines de semana, recibían a los niños de la fundación en el jardín, sus risas llenando los espacios que antes resonaban con la burla. Elena, ahora madre de 2 pequeños, había encontrado en Alejandro no solo un esposo, sino un verdadero compañero de vida, un alma gemela que compartía sus valores y su visión. Él, a su lado, era un hombre transformado, liberado de las cadenas de la soledad y la desconfianza, encontrando en la familia y en la filantropía la verdadera plenitud que el dinero nunca pudo darle. Un día, mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín con los niños de la fundación, Elena se volvió hacia Alejandro, su mirada llena de ternura. ¿Recuerdas aquel día en que Catalina se burlaba de ti aquí mismo?, le preguntó. Alejandro sonrió, abrazándola. Lo recuerdo, mi amor, y también recuerdo tu compasión, tu dignidad inquebrantable. Fuiste tú quien me enseñó que la verdadera parálisis no es física, sino del corazón, y que el amor verdadero se revela en la adversidad, purificando y elevando el alma. Eres mi milagro, Elena. Su vida era un testimonio de que la pureza de espíritu, el amor desinteresado y la fe en la bondad pueden cambiar no solo una vida, sino el destino de muchos. El legado de la Fundación Elena Torres no era solo de edificios y programas, sino de una filosofía de vida que inspiraba a toda una generación. Los jóvenes beneficiarios no solo recibían ayuda económica, sino también el ejemplo de sus fundadores, que la honestidad, el trabajo duro y la compasión eran los pilares de un éxito verdadero. Las historias de superación se multiplicaban, y la figura de Elena Torres, la humilde empleada que se convirtió en un faro de esperanza, era la inspiración para miles. Su vida, tejida con hilos de dignidad y amor, demostraba que los cuentos de hadas existían, pero se escribían con el esfuerzo diario y la inquebrantable fe en el ser humano, siempre con el corazón por delante. La pareja, sentada en un banco del jardín, entrelazó sus manos, contemplando el horizonte de Madrid, las luces de la ciudad, que antes parecían distantes y ajenas a la vida de Elena, ahora brillaban como un símbolo de su propio destino entrelazado. Habían construido una vida, un amor, un legado, sobre los cimientos de la verdad y la justicia. Su historia, un eco constante en los pasillos de la mansión Santoro, era el recordatorio de que la opulencia sin humanidad es un vacío, y que la verdadera riqueza reside en la conexión genuina entre las personas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de oro, un final perfecto para un día que marcaba el inicio de una eternidad de amor, un verdadero triunfo del espíritu humano. Hoy, mi vida ha renacido, declaró Alejandro ante la prensa, su voz potente llenando cada rincón del salón. Y ese renacimiento se lo debo a esta mujer, a Elena. Su bondad, su decencia, su inquebrantable espíritu, me mostraron que la verdadera riqueza no reside en las arcas, sino en el corazón puro. Ella es la prueba viviente de que la nobleza de espíritu no entiende de clases sociales. Por eso, con la humildad de quien ha encontrado su verdadero faro, quiero que el mundo sepa que mi futuro, mi vida, mi amor, le pertenecen a ella y a la verdad que juntos hemos desvelado. Sus palabras, cargadas de una sinceridad abrumadora, conmovieron a los presentes, quienes aplaudieron de pie, celebrando no solo la justicia, sino también la promesa de un amor inesperado. La prensa, que minutos antes había sido un campo de batalla de chismes y especulaciones, se convirtió en un coro de admiración. Los titulares del día siguiente no hablarían de escándalos, sino de un amor épico, de la caída de una villana y del ascenso de la dignidad. Elena, junto a Alejandro, sintió que un peso inmenso se desprendía de su alma. Las calumnias, las amenazas, las humillaciones, todo se disipaba como humo ante la luz cegadora de la verdad. Su nombre, que había sido arrastrado por el fango de la envidia,
ahora era pronunciado con respeto y admiración. Era el triunfo del corazón sobre la avaricia, de la pureza sobre la manipulación, un mensaje inspirador para todas aquellas que alguna vez se habían sentido invisibles. De regreso en la mansión Santoro, el silencio era diferente. Ya no era el silencio opresivo de los secretos, sino la calma serena de la paz recién encontrada. Alejandro, apoyado en un bastón, caminaba con Elena por el jardín, el mismo lugar donde todo había comenzado, donde la risa cruel de Catalina había sellado su destino. «Elena», dijo Alejandro, deteniéndose ante un rosal en flor, su voz suave y llena de ternura, «has transformado mi mundo. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de compartir conmigo el resto de esta vida que tú me ayudaste a recuperar?» Sacó un pequeño estuche de terciopelo, revelando un sencillo pero hermoso anillo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad desbordante. El anillo, aunque modesto, era el símbolo de un amor inmenso y verdadero, de una propuesta que superaba sus sueños más salvajes. «Sí, Alejandro, sí, 1.000.000 de veces sí», respondió, su voz apenas un susurro, mientras sus manos temblaban de emoción. «No hay mayor honor que estar a tu lado, de construir un futuro contigo. Has visto mi corazón, y eso, para mí, vale más que todas las mansiones del mundo. Siempre creí en la bondad, y tú me has demostrado que la fe tiene su recompensa». El abrazo que siguió selló una promesa de amor eterno, un juramento de almas que habían encontrado su hogar en la otra. Los preparativos de la boda fueron un reflejo de la esencia de Elena: sencillez, elegancia y un toque de calidez familiar. La gran mansión, acostumbrada a las ostentosas celebraciones de la alta sociedad, se vistió de un ambiente íntimo y acogedor. Elena eligió un vestido de novia de encaje ligero, diseñado por una modista local, que realzaba su belleza natural sin artificios. Don Gonzalo, el mayordomo, y Carmen, la cocinera, sus fieles aliados durante la tormenta, fueron los pilares de la organización, sus rostros irradiando una felicidad genuina por la joven que había conquistado el corazón del patrón. La boda no sería un espectáculo para la prensa, sino una celebración del amor y la dignidad, un testimonio silencioso de su victoria. El día de la boda, el jardín de la mansión Santoro, testigo mudo de tantos dramas, se transformó en un idílico altar adornado con flores blancas y una suave luz de atardecer. Los invitados, una mezcla de amigos cercanos de Alejandro y la familia humilde de Elena, se sentaron lado a lado, unidos por el respeto hacia la pareja. Elena, del brazo de su padre, un hombre orgulloso y emocionado, caminó hacia el altar, su sonrisa radiante, sus ojos buscando los de Alejandro. Él la esperaba de pie, su figura erguida y fuerte, su mirada llena de una emoción contenida que desbordaba amor y gratitud. Era el inicio de un cuento de hadas real, forjado no en la fantasía, sino en la cruda verdad de la vida. Ante el juez, Alejandro tomó la mano de Elena, y su voz, firme y llena de convicción, llenó el aire. «Elena, amada mía, hoy te prometo no solo mi amor eterno, sino mi lealtad, mi respeto y mi compromiso inquebrantable. Me has enseñado la verdadera nobleza, la que reside en la bondad y la dignidad, y me has dado la fuerza para ser el hombre que siempre debí ser. Juntos hemos superado la adversidad, y hoy, ante Dios y ante todos, te elijo como compañera de vida, como mi luz en la oscuridad, como el pilar de mi existencia. Mi vida sin ti carece de sentido». Cada palabra era un eco de su corazón, un juramento de amor que había sido purificado en el fuego de la traición. Elena, con la voz apenas un susurro, pero cargada de una emoción que conmovió a todos, respondió a sus votos: «Alejandro, mi amor, jamás imaginé que la vida me traería un regalo tan inmenso como el tuyo. Te elijo a ti, no por tu fortuna, sino por la pureza de tu corazón, por la valentía que demostraste al enfrentar la verdad, por la mano que me tendiste cuando más lo necesité. Te prometo mi amor incondicional, mi apoyo, mi lealtad y mi compromiso de construir un hogar lleno de honestidad y cariño. A tu lado, siento que soy la mujer más afortunada del mundo. Juntos, haremos de esta vida una obra de amor y justicia, para nosotros y para todos».
El beso que selló su unión fue un momento de pura magia, un estallido de felicidad que llenó el jardín. Los aplausos estallaron, las lágrimas corrieron, pero eran lágrimas de alegría, de esperanza, de la convicción de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. La fiesta que siguió fue sencilla pero emotiva, un reflejo de la pareja. Alejandro, con su brazo alrededor de Elena, se sintió completo por primera vez en su vida. Aquí empieza nuestra verdadera historia. Mi amor, le susurró al oído, mientras la contemplaba con una adoración que lo decía todo. Elena sonrió, su corazón rebosante de una felicidad que nunca había soñado, segura de que su destino era el que había elegido el amor más puro. Unas semanas después de la boda, Alejandro y Elena anunciaron la creación de la Fundación Elena Torres, una organización dedicada a apoyar la educación de niños y jóvenes de bajos recursos. Esta fundación nace de la visión y el corazón de mi esposa, explicó Alejandro en una conferencia de prensa, esta vez sin el drama del clímax, sino con la seriedad de un compromiso. Ella, que conoció la lucha y el valor de la educación, será la fuerza motriz de este proyecto. Queremos ofrecer oportunidades, dar voz a los que no la tienen, y asegurar que ningún talento se pierda por falta de recursos. Elena, a su lado, asentía con determinación, su rostro irradiando la pasión de quien tiene un propósito claro. Elena asumió la dirección de la fundación con una dedicación inquebrantable. Sus experiencias de vida, sus sueños de un futuro mejor para su propia familia, se convirtieron en el motor de su trabajo. Cada niño que ayudamos es una semilla de esperanza, un futuro que florece, solía decir a su equipo, inspirándolos con su ejemplo. La fundación, financiada generosamente por Alejandro, pero guiada por la visión de Elena, pronto comenzó a marcar la diferencia en los barrios más desfavorecidos de Madrid. Se crearon becas, programas de tutorías, talleres de desarrollo de habilidades, todo con la misión de empoderar a los jóvenes a través del conocimiento, para que nadie más tuviera que enfrentarse a la injusticia por falta de oportunidades. La Fundación Elena Torres no tardó en cosechar sus primeros frutos. Los testimonios de jóvenes que habían logrado acceder a la universidad, de familias que veían un futuro prometedor para sus hijos, eran el mayor tesoro de Elena y Alejandro. Ver sus sonrisas, escuchar sus historias de superación, es la mayor recompensa, confesaba Elena a su esposo, sus ojos brillando de orgullo. Aquel legado de amor y justicia se convertía en un faro de esperanza en una ciudad que, a menudo, olvidaba a los más vulnerables. La mansión Santoro, antes un símbolo de opulencia y secretismo, ahora abría sus puertas a eventos benéficos, transformándose en un centro de luz para la comunidad. 5 años después, la Fundación Elena Torres era un referente nacional. Lo que comenzó como un sueño en el corazón de una empleada doméstica, se había expandido a varias ciudades de España, transformando la vida de miles de jóvenes. Centros de estudio con el nombre de la fundación se alzaban en barrios humildes, cada uno un monumento al poder de la educación y la generosidad. Las placas con el nombre de Elena Torres adornaban sus entradas, un tributo a la mujer que, con su pureza de corazón, había movido montañas. Alejandro y Elena, su amor más fuerte que nunca, compartían el orgullo de haber construido algo que trascendía su propia existencia. Su hogar, la mansión Santoro, ya no era un escenario de dramas ocultos, sino un nido de amor y propósito. Los fines de semana, recibían a los niños de la fundación en el jardín, sus risas llenando los espacios que antes resonaban con la burla. Elena, ahora madre de 2 pequeños, había encontrado en Alejandro no solo un esposo, sino un verdadero compañero de vida, un alma gemela que compartía sus valores y su visión. Él, a su lado, era un hombre transformado, liberado de las cadenas de la soledad y la desconfianza, encontrando en la familia y en la filantropía la verdadera plenitud que el dinero nunca pudo darle. Un día, mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín con los niños de la fundación, Elena se volvió hacia Alejandro, su mirada llena de ternura. ¿Recuerdas aquel día en que Catalina se burlaba de ti aquí mismo?, le preguntó. Alejandro sonrió, abrazándola. Lo recuerdo, mi amor. Y también recuerdo tu compasión, tu dignidad inquebrantable. Fuiste tú quien me enseñó que la verdadera parálisis no es física, sino del corazón.
y que el amor verdadero se revela en la adversidad, purificando y elevando el alma. Eres mi milagro, Elena. Su vida era un testimonio de que la pureza de espíritu, el amor desinteresado y la fe en la bondad pueden cambiar no solo una vida, sino el destino de muchos. El legado de la Fundación Elena Torres no era solo de edificios y programas, sino de una filosofía de vida que inspiraba a toda una generación. Los jóvenes beneficiarios no solo recibían ayuda económica, sino también el ejemplo de sus fundadores, que la honestidad, el trabajo duro y la compasión eran los pilares de un éxito verdadero. Las historias de superación se multiplicaban, y la figura de Elena Torres, la humilde empleada que se convirtió en un faro de esperanza, era la inspiración para miles. Su vida, tejida con hilos de dignidad y amor, demostraba que los cuentos de hadas existían, pero se escribían con el esfuerzo diario y la inquebrantable fe en el ser humano, siempre con el corazón por delante. La pareja, sentada en un banco del jardín, entrelazó sus manos, contemplando el horizonte de Madrid. Las luces de la ciudad, que antes parecían distantes y ajenas a la vida de Elena, ahora brillaban como un símbolo de su propio destino entrelazado. Habían construido una vida, un amor, un legado, sobre los cimientos de la verdad y la justicia. Su historia, un eco constante en los pasillos de la mansión Santoro, era el recordatorio de que la opulencia sin humanidad es un vacío, y que la verdadera riqueza reside en la conexión genuina entre las personas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de oro, un final perfecto para un día que marcaba el inicio de una eternidad de amor, un verdadero triunfo del espíritu humano.